¿Alguna vez has sentido que alguien te conoce mejor de lo que tú te conoces? Que tus secretos más profundos, esos que nunca has compartido con nadie, están expuestos ante los ojos de un extraño. Esta es la historia de una chica y su conexión con un chico que, desde el primer semestre, parecía habitar las sombras de su vida. Lo que comenzó como una curiosidad se transformó en un laberinto de preguntas inquietantes. ¿Es posible estar atado a alguien a través de vidas pasadas? ¿Existen realmente dones que permiten ver lo invisible y sentir el cansancio ajeno? Pero en este relato, la línea entre lo sobrenatural y lo peligrosamente terrenal es muy delgada. Entre recuerdos de otras eras, extraños sellos en la piel y animales espirituales que se sienten en el cuerpo, surge una duda paralizante. ¿Estamos ante una conexión espiritual genuina? ¿O ante la manipulación meticulosa de un acosador que usa el trastorno de identidad y la mentira para controlarlo todo? Prepárate para cuestionar la realidad. Esto es Espectros. Pues todo comenzó en el primer semestre. En ese tiempo empecé a convivir más con Monzón. Poco a poco nos fuimos conociendo, viendo si realmente nos llevábamos bien y si congeniábamos. Todo iba surgiendo de manera muy natural. Sin embargo, yo no me había dado cuenta de que ahí también estaba ese chico del que te hablaba. No sabía que él asistía ahí, ni mucho menos que ya me había visto. Después supe que, desde el primer momento en que me vio, llamé su atención. Él iba acompañado de mi prima y le preguntó si le daba permiso de acercarse para hablar conmigo. Le dijo que yo le había parecido muy bonita y que le gustaría conocerme, pero mi prima le respondió que no. Le dijo que no podía hablarme porque, en ese momento, él ya estaba saliendo con una amiga de ella. Y así fue como, aunque yo ni siquiera sabía de su existencia en ese momento, esa fue la primera vez que nuestras historias se cruzaron. Pues, ¿qué pasó después? Yo ya andaba con Monzón y, la verdad, jamás volví a saber de él. Sí lo llegaba a ver de vez en cuando ahí con su grupo de amigos, pero nada más de lejos. Poco a poco ya lo tenía medio ubicado y, hasta cierto punto, empecé a notar que tenía una dualidad muy curiosa. Aunque realmente no nos llevábamos y solo lo veía pasar a la distancia, sí llegó a llamarme la atención. No se veía como las demás personas. Tenía algo diferente. No sabría explicar qué era exactamente porque ni siquiera lo conocía, pero yo sentía que había algo en él que lo hacía destacar. Así pasó el tiempo. Terminé mi relación con Monzón y no fue hasta sexto semestre cuando volvimos a coincidir de verdad. En ese momento yo estaba adelantando una materia con los de octavo semestre para que no se me empalmara con las demás que iba a llevar en séptimo. Fue ahí donde empezamos a convivir un poco más y a tratarnos. Él fue quien primero comenzó a seguirme en Instagram. Hablábamos muy de vez en cuando, tampoco era una conversación constante. A veces me respondía alguna historia y me decía cosas como, «No, pues mándale una mentada a tu prima de mi parte». Y yo solo respondía, «Ok». La verdad no era nada fuera de lo común. No recuerdo exactamente cuándo fue, pero hubo una ocasión en la que él estaba teniendo como un ataque de ansiedad. Estaba temblando muchísimo. Curiosamente, yo también había pasado por situaciones parecidas y sabía lo horrible que se siente quedarse atrapado en esa burbuja de nervios. Entonces hice lo que a mí me hubiera gustado que hicieran conmigo. Empecé a escribirle para distraerlo y sacar un poco su atención de lo que estaba sintiendo. Poco a poco comenzamos a platicar. Noté que se fue tranquilizando un poco, aunque todavía seguía muy ansioso y no dejaba de moverse. Y la verdad siento que fue a partir de esa noche cuando todo cambió. Empezamos a hablar cada vez más. Sin darnos cuenta, llegamos a un punto en el que hablábamos todos los días. Y cuando alguno no escribía, empezábamos a bromear con cosas como, ¿qué pasó? ¿Ya no me quieres? Por eso ya no me escribes. Ese tipo de bromas se volvieron muy normales entre nosotros. Incluso para mí nunca fueron algo raro,
porque tengo amigos que son igual de payasos y siempre nos llevamos así. Entonces, nunca lo vi como algo extraño ni le di un significado diferente en ese momento. Simplemente era la forma en la que nos empezábamos a llevar. Con el paso del tiempo seguimos hablando cada vez más. Empezamos conversando sobre mi iglesia, sobre algunos temas personales de él, y poco a poco nos fuimos acercando. No recuerdo exactamente cuándo ocurrió, pero para ese momento ya llevábamos como 2 semanas hablando casi todos los días. Ya era muy normal que me esperara antes de la clase. Platicábamos un rato antes de entrar y cuando salíamos también nos quedábamos conversando. Esa convivencia se volvió parte de la rutina. Una noche él decidió contarme algo muy personal sobre sí mismo. Fue entonces cuando muchas cosas comenzaron a hacer clic en mi cabeza. Yo desde antes había notado que tenía una especie de dualidad muy extraña, pero esa noche empezó a explicarme cómo era él, cómo funcionaban esas otras partes de sí mismo y las cosas que, según él, podía ver. Con el tiempo me dijo que conocía muchas cosas de mí, y la verdad sí sabía detalles que en teoría no tendría forma de conocer. Conocía aspectos de mi forma de ser, algunas de mis reacciones, decisiones que había tomado e incluso personas con las que había estado o había tenido ciertos encuentros. Eran cosas que prácticamente nadie sabía porque nunca las cuento. Lo que más me desconcertó fue que también conocía detalles de mi infancia. Cosas que ocurrieron dentro de mi casa y que ni siquiera mi hermano recuerda, porque era demasiado pequeño cuando pasaron. Hasta donde tengo entendido, él y yo compartimos un vínculo que existe desde hace más de 3 vidas. Según me explicó, ese lazo se manifiesta como una especie de sello grande y redondo ubicado en nuestro cuello. No permanece igual. Cambia constantemente. Cada vez que estamos cerca o que nuestra conexión emocional se fortalece un poco más, el sello comienza a transformarse. Aparecen nuevos símbolos, líneas y figuras extrañas, como si estuviera escribiéndose en un idioma completamente desconocido. Es un cambio que, según él, refleja el fortalecimiento de ese vínculo y la historia que compartimos desde hace mucho más tiempo del que cualquiera podría imaginar. Además de todo lo anterior, él me habló de sus animales espirituales. Hubo un tiempo en el que, según mi experiencia, podía percibirlos e incluso sentir su presencia, algo que llegó a asustarme bastante. Hasta donde tengo entendido, él puede ver y escuchar a través de mí, aunque mantener ese vínculo le provoca un desgaste físico. También me ha dicho que nuestras emociones están conectadas. Cuando reprimo lo que siento, él parece experimentarlo, y en algunas ocasiones a mí me ocurre algo similar con sus emociones. Otra cosa que hemos notado es que el cansancio parece compartirse entre ambos. Si uno de los dos pasa la noche sin dormir, al día siguiente el otro puede llegar a sentir ese agotamiento, incluso si descansó bien. Con el tiempo fui conociendo más sobre él y sobre las habilidades que dice poseer. Según me ha contado, recuerda aspectos de mis vidas pasadas, conserva conocimientos muy antiguos y puede localizarme gracias a una parte de su energía que, afirma, permanece conectada conmigo. Aún así, hay muchas cosas de su historia y de su entorno que prefiero no contar porque considero que son demasiado delicadas. Una de las experiencias que más me marcó ocurrió cuando regresaba de la escuela. En el camino, sentí que algo se había subido a mi mochila y cargué con ese peso hasta llegar a mi casa. Esa noche me sentía muy débil. Tuve una pesadilla y percibí un olor extraño en mi habitación. Al hablar con él, me dijo que se trataba de una entidad que ya conocía y aseguró que estaba dentro y fuera de mi cuarto. Me pidió que permaneciera quieta mientras intentaba alejarla. Mientras esperaba, sentí una presencia recorriendo mi cuerpo y en un momento, una sensación muy intensa en el estómago que me dejó completamente inmóvil. Poco después el miedo desapareció. Me invadió un cansancio enorme y terminé quedándome dormida. Desde entonces he vivido varias experiencias similares que me hacen cuestionarme qué está ocurriendo realmente. A veces pienso que todo podría ser imaginación o incluso un engaño, pero otras veces suceden cosas difíciles de explicar, como advertencias sobre lugares en los que estoy antes de que yo le diga dónde me encuentro,
o la sensación repentina de que debo alejarme de un sitio. Son esas coincidencias las que me mantienen constantemente entre la duda y la curiosidad sobre todo lo que él me ha contado. Y hasta aquí termina esta historia. Lo que acaban de escuchar es el relato de una experiencia que hasta el día de hoy sigue dejando más preguntas que respuestas. Si les gustó este tipo de contenido, no olviden dejar su like, suscribirse al canal Espectros y activar la campanita para no perderse los próximos relatos, porque al final hay historias que desafían toda explicación, y quizás algunas nunca debieron ser contadas. Esto fue Espectros. Hasta la próxima.